Hola, soy Doug Jones de Michelin Norteamérica. Michelin está comprometido en todo lo referente a la seguridad a la hora de reparar neumáticos de camión radiales sin tubo interno, por lo que nos hemos unido a la Asociación de la Industria de las Ruedas, TIA, para traerles a ustedes este importante mensaje. Estamos seguros que si usted sigue los siguientes procedimientos de seguridad que se señalan en este video, podrá reducir los riesgos de que ocurran un accidente, protegiéndose así de heridas serias o incluso letales. Un neumático de camión radial sin tubo interno inflado a 100 psi contiene suficiente fuerza explosiva como para lanzar una bola de marfil de 16 libras a casi 3/4 de una milla o 13 campos de fútbol americano. Toda vez que los riesgos para los mecánicos de las agencias y el personal de mantenimiento de las flotas de camiones que reparan estas ruedas son potencialmente fatales, la Administración Gubernamental encargada de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, OSHA, ha creado regulaciones para los empleados que manipulan neumáticos de camiones en cualquier manera. La regulación estadounidense OSHA 29 CFR 1910.177 contiene los procedimientos adecuados para el montaje y desmontaje de los neumáticos de camión sin tubo interno en rines de una sola pieza e incluye unos requerimientos específicos para el equipo que se vaya a utilizar al inflar los neumáticos de camiones radiales sin tubo interno. Las regulaciones impuestas por la OSHA también requieren de la utilización de gafas protectoras y otros equipos de protección personal, como son el calzado de seguridad o las botas. Antes de proceder o desmontar un neumático sin tubo interno, deberemos remover el núcleo de la válvula para completar el desinflado total de dicho neumático. Una vez que el neumático parezca estar desinflado, se deberá correr un alambre a través del vástago de la válvula para asegurarnos que éste no se encuentre bloqueado. Utilizando un instrumento de impacto, se deberán desamplar ambas cejas en la rueda. Con las cejas desplazadas, se deberán lubricar ambas superficies de las cejas con un lubricante especial aprobado por el fabricante, debiéndose evitar los productos de base de petróleo. Para desmontar una rueda en un rim de una sola pieza, se deberá determinar la parte corta del centro de caída. En ruedas de disco de acero de 22.5 y 24.5 pulgadas, el lado corto de la caída se halla opuesto al disco. Se deberá usar una alfombrilla de caucho para proteger las superficies de montaje en todas las ruedas de disco. En ruedas de aluminio de 22.5 y 24.5 pulgadas, la rueda puede ser desmontada y montada de un lado o de otro, pero los neumáticos en ruedas de 19.5 pulgadas deben ser desmontados y montados desde el lado del disco. Con las cejas completamente lubricadas, se deberán posicionar las espátulas de la rueda sin tubo interno en cualquier lado del vástago de la válvula, aproximadamente a 6 pulgadas con los topes mirando hacia adentro. Levante las espátulas para introducir la ceja del neumático sobre la ceja del rim, asegurándose que la ceja opuesta esté completamente en el centro de caída. Remueva una de las espátulas de la rueda y posiciónelo justo por debajo del punto donde la ceja del neumático contacta con la ceja del rim. Empuje el extremo curvado de la barra entre el rim y la ceja del neumático, asegurándose que la punta esté por debajo del talón de la ceja. Si la espátula de la rueda no está posicionada apropiadamente, esto podría dañar la ceja. El extremo de la barra podría romper la suela de la ceja debido a la fuerza de introducción de la ceja del neumático sobre la ceja del rim. Este tipo de daños podría ser evitado asegurándonos que la punta esté completamente por debajo del talón de la ceja del neumático. Con la espátula debidamente posicionada, introduzca la ceja del neumático sobre la ceja del rim. Usted podría necesitar remover la otra espátula a repetir el proceso varias veces hasta remover la ceja superior completamente. Levante la rueda y posicione el extremo plano de la espátula entre la ceja del rim y la ceja posterior del neumático. Asegúrese que la etiqueta está después de la ceja del rim para prevenir que la barra se resbale hacia afuera. Permita que la rueda caiga al suelo mientras levanta la espátula para remover la ceja inferior.
Antes de montar cualquier rueda, asegúrese que todos sus componentes hayan sido debidamente inspeccionados. Es también conveniente al instalar una válvula nueva cuando se monte una rueda nueva o recauchutada. Quizás el paso más importante cuando se esté montando un neumático sin tubo interno sea el lubricar la superficie del rim y las cejas con un lubricante para caucho apropiado. Asegúrese que se cubra la superficie de la ceja por entero, desde la puntera hasta justo debajo de las costillas moldeadas en la cara del neumático. Coloque la rueda en posición opuesta al núcleo de la válvula y empuje hacia abajo para comenzar el proceso de montaje. Posicione la punta curvada de la espátula con el tope mirando hacia abajo entre la ceja inferior y el rim. Comience con un pie dentro de la rueda y pise fuera de la rueda mientras introduce la ceja del neumático sobre la ceja del rim. Una vez que la ceja inferior esté montada, reposicione la rueda de manera que la cara lateral opuesta al vástago de la válvula esté más cerca al centro de caída. A continuación, póngase encima de la cara lateral del neumático opuesta al núcleo de la válvula, con sus pies separados aproximadamente la longitud de su espalda. Posicione el extremo curvado del fiero de la rueda con el tope mirando hacia abajo entre la ceja superior y el rim. Levante la barra para introducir la ceja superior sobre la ceja del rim. Asegúrese que usted no mueva el pie opuesto a la barra cuando monte la ceja superior. Antes de que remueva y reposicione la espátula, mueva el pie más cercano a la barra. Continúe el proceso para montar la ceja superior. Después que la rueda haya sido debidamente montada, se deberán asentar las cejas. Para poder asegurarnos que las cejas del neumático están correctamente asentadas en el rim, la mejor práctica es asentar las cejas con la rueda en posición horizontal. Cuando las cejas sean asentadas con la rueda en posición vertical, el peso del rim podría provocar que las cejas no queden centradas en el rim. Tal como podemos ver, la distancia entre la ceja del rim y la costilla moldeada en la cara lateral inferior es diferente alrededor de la rueda. Esto provoca una deformación lateral, lo cual podría causar vibraciones o desgaste irregular en el dibujo de la superficie del neumático. Si observamos esta rueda desde una perspectiva de corte, el extremo de la ceja está rizada por debajo, lo cual causa que la punta del talón se levante. Los ejemplos reales pueden ser prevenidos mediante una combinación de superficies del rim limpias, unos lubricantes para la ceja apropiados y un asentamiento horizontal de las cejas. Cuando las cejas estén correctamente asentadas, se deberán utilizar unas bases para suspender el rim de manera que las caras laterales no queden tocando el suelo. Una vez que la rueda se encuentre en posición horizontal, se deberá remover el núcleo de la válvula. Si el núcleo de la válvula ha sido ya removido, se deberá correr un cable por el vástago de la válvula para asegurarnos de que éste no esté bloqueado. Toda vez que las cejas no siempre asientan por sí solas en esta posición, se deberá utilizar un tanque de expansión de cejas o algún otro dispositivo similar para liberar el aire comprimido y expandir las caras laterales del neumático para que las cejas puedan asentarse. Nunca se deberá utilizar cualquier tipo de sustancia inflamable, como por ejemplo éter o própano, para asentar las cejas de cualquier neumático. Una vez que las cejas estén selladas, se deberá inspeccionar la concentricidad del asentamiento en la rueda. Si la distancia entre las cejas del rim y las caras del neumático varían más de 2/32 de una pulgada, la rueda deberá ser desinflada y desmontada para determinar el problema. Si el rim ha sido dañado debido a un calor excesivo o a una sobrecarga, podría este ser demasiado pequeño para el diámetro de las cejas. Si usted sospechase que existe este tipo de daño, deberá desinflar la rueda y remover el rim o la rueda para repararla. Para protegerle a usted de los peligros de esta y otras condiciones, las regulaciones de la agencia gubernamental OSHA establece que el nivel máximo de presión de inflado para sentar las cejas fuera de un dispositivo de contención es 5 psi. Antes de intentar inflar cualquier neumático radial sin tubo interno en un rim único, deberemos asegurarnos que entendemos los requerimientos de la agencia gubernamental OSHA referentes a todos los aparatos que se utilizan en el proceso de inflado de todas las ruedas de camión.
El primer componente requerido es una boquilla de aire o mandril con clip sujetador. Las boquillas de aire con clip sujetador vienen en una variedad de diferentes estilos y por diseño no quedan permanentemente sujetos al vástago de la válvula. Las boquillas de aire con sujetador que requieren que el técnico sujete el dispositivo al vástago de la válvula y aquellos que requieren ser enroscados no cumplen con los requerimientos impuestos por la agencia gubernamental OSHA. Para prevenir que se infle demasiado un neumático, la agencia gubernamental OSHA también requiere la utilización de una válvula en línea provista de un medidor de presión o de un regulador preajustable. La válvula en línea permite a los técnicos controlar el flujo de aire a la rueda y el medidor de presión integrado hace posible que se pueda verificar la presión de inflado sin necesidad de manipular el montaje. Unos reguladores preajustables hacen posible que se puedan inflar múltiples ruedas al mismo o, en otros casos, a diferentes niveles de presión de inflado. Se pueden utilizar equipos electrónicos para inflar neumáticos de camión, siempre y cuando estos equipos puedan ser ajustados para que no excedan ciertos límites de presión específicos, así como otros requerimientos exigidos por la agencia gubernamental OSHA. El siguiente componente necesario para cumplir con los requerimientos de inflado de la agencia gubernamental OSHA es una manguera lo suficientemente larga entre la boquilla de aire y la válvula en línea. Mientras que la agencia federal OSHA especifica la longitud de la manguera, esta deberá ser lo suficientemente larga para permitir que el técnico quede fuera de la zona de trayectoria de la rueda mientras ocurre el proceso de inflado. Pero el componente más importante en el dispositivo de contención, también conocido como caja o barrera de seguridad. El único propósito de la barrera de contención es prevenir que los componentes o el montaje se conviertan en proyectiles si llegasen a separarse durante el proceso de inflado. Las ruedas de camión radiales sin tubo interno pueden repentinamente perder presión de inflado debido a diferentes razones, por lo que la barrera de contención previene que la rueda sea expulsada fuera de dicha barrera, sin importar la forma en la que la fuerza sea transferida. Esta es la razón por la que los fabricantes de barreras de contención no recomiendan atornillarlas en el suelo. Cuando la fuerza es transferida desde la rueda hacia la barrera, las cabezas de los tornillos podrían desprenderse, convirtiéndose en proyectiles. La mejor opción es posicionar la barrera de contención en un área claramente marcada, al menos a un pie de distancia de una superficie sólida y plana. Si se utilizará más de un dispositivo de contención al mismo tiempo, los fabricantes de equipo recomiendan que cada barrera esté situada al menos entre 3 y 5 pies de distancia una de la otra. Antes de colocar cualquier rueda de camión y montaje de rueda en un dispositivo de contención, los técnicos deberían inspeccionar cuidadosamente si existe algún daño que pueda minimizar su efectividad. Esto incluye rajaduras en las soldaduras, componentes rajados o rotos, dobladuras o componentes saltados o picados por corrosión. Si alguna de esas condiciones estuviera presente, la barrera de contención deberá ser inmediatamente eliminada de servicio. Mediante una inspección visual diaria de los dispositivos de contención, usted provee una protección adicional a sus trabajadores y a usted mismo si una rueda de repente libera su presión mientras se la está inflando. El paso final del proceso de inflado de la rueda radial de camión siempre debe incluir la barrera de contención. Los técnicos deben saber que la mayoría de los accidentes serios y mortales están asociados a una repentina pérdida de presión cuando la rueda está siendo inflada fuera de su barrera de seguridad. Con las cejas correctamente asentadas y el núcleo de la válvula aún removido, la rueda y el conjunto de la misma deberá ser posicionada en un dispositivo de contención apropiado. Utilizando un sistema de inflado que cumpla los requerimientos de la agencia gubernamental OSHA, comenzaremos a inflar la rueda escuchando atentamente por si oímos un sonido de tipo pop. Para poder identificar cualquier signo potencial de debilitamiento o irregularidad, el montaje deberá ser cuidadosamente inspeccionado a una presión de 20 psi. Mientras se inspecciona la rueda, no se deberán poner las manos dentro de la barrera de contención o colocar la cabeza cerca de la cara lateral del neumático. Debemos observar si existen bultos que puedan indicar una ruptura de cremallera u otro tipo de daño que pueda resultar en una pérdida espontánea de presión. Si cualquiera de esas condiciones estuviera presente, la rueda deberá ser considerada inutilizable y destruida. Las rupturas de cremallera son típicamente identificables por un sonido de tipo pop.
que los cables dañados de la cara lateral de la rueda producen mientras se rompen durante el proceso de inflado. Algunos estudios han mostrado que la mayoría de las rupturas de cremallera ocurren entre 20 y 120 psi de presión, pero su impresibilidad y efecto resultante en la barrera de contención pueden causar serios daños al técnico si éste se hallase en la trayectoria de la rueda durante el periodo de inflado de la misma. Los rims que hayan sido dañados debido a un calor excesivo podrían también provocar una liberación repentina de la presión de inflado. Únicamente por estas razones deberemos siempre asegurarnos que nos hallamos a una distancia segura de cualquier rueda de camión que esté siendo inflada en un dispositivo de contención. Por eso también debemos inflar las ruedas de camión con el núcleo de la válvula removido, de manera que el montaje pueda ser desinflado sin acercarnos a la zona de trayectoria. Las ruedas de camión radiales nuevas se deben inflar a la presión recomendada por la flota. Si esa información no estuviera disponible, deberemos inflar la rueda a la máxima presión impresa en las caras del neumático. Después de instalar un núcleo de la válvula nuevo, verificaremos la presión de inflado con un medidor de presión de aire calibrado, ajustando la presión si esto fuese necesario. Se deberá utilizar una estación de verificación regularmente para verificar la presión de los medidores de presión de aire. En ruedas radiales de camión que no sean nuevas, ya sean usadas, recauchutadas o reparadas, la rueda deberá ser sobreinflada a 20 psi por encima de la presión máxima inscrita en el lateral de la rueda. Cuando se inspeccione si existe una ruptura de cremallera en una rueda radial de camión, nunca se deberá inflar el neumático más allá del valor máximo de presión de inflado impreso en la rueda o en el rin. Si la rueda no muestra señal alguna de ruptura de cremallera durante el periodo de sobreinflado, se desinflará la rueda, se instalará el núcleo de la válvula, se verificará la presión de inflado y se ajustará a los niveles recomendados por la flota o a los niveles inscritos en el lateral de la rueda. El paso final consiste en instalar una tapa de válvula de metal a través de la cual se pueda inflar para proteger el núcleo de la válvula de la corrosión y la suciedad. Esperamos que esta información sobre el servicio de ruedas de camiones radiales sin tubo interno le ayudará a implementar un entorno de seguridad en su taller y mejorará la seguridad en nuestras carreteras. En nombre de Michelin de Norteamérica, soy Doug Jones. Gracias por su atención.